Qué hermosa alabanza, qué hermosa adoración. Yo creo que se rompieron cosas en la adoración. Amén. Yo creo que hay un ambiente de gloria en este lugar. La unción, hay una unción acá arriba, se siente fuerte. El Señor está con nosotros. El Señor ha venido a morar en nuestra iglesia. Amén. Buscamos Mateo 6:33. No sé si mientras buscan la Biblia hay un alma caritativa que me puede traer un poquito de agua. El Señor se los va a pagar. ¿Lo encontraron? Amén. Bien, es muy conocido el versículo, pero dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasa? Y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor estaba hablando justamente en el Sermón del Monte y hablaba acerca del afán y la ansiedad. Y hablaba acerca de estos 4 principios. Quiero que los vean, están en este versículo. El primero es buscad. Y está en modo imperativo: busquen, dice el Señor. Busquen. Y en el verbo está como cuando uno investiga. Está como esos perros, ¿cómo se llama? Esos sabuesos que están ahí a centímetros del suelo. Muchas gracias, Brian. Está de esa forma. Está ahí indagando en todo momento, indagando. Esa es la búsqueda que el Señor nos pide. Después dice primeramente que tiene que ser prioritario. Amén. Ya vamos a estar hablando en profundidad. Estoy haciendo una pequeña introducción. Y primeramente dice el reino de Dios, que hemos estado hablando, y su justicia, que vamos a tocar justamente el tema esta noche. Amén. ¿Y qué pasa con lo demás? En mejores palabras, el Señor lo estaba haciendo muy corta. Por ahí un hermano tiene la Biblia CLB, la versión CLB. Para el que no sabe, es corta la bocha. Es primeramente Dios y todo lo demás puede esperar. Que total va a venir. Amén. Bien. Y justamente cuando dice primeramente el reino de Dios y nos habla acerca de la prioridad, me acordaba de la pirámide de Maslow. ¿Alguna vez algún estudiante de administración de empresas que están por aquí se acuerda de la pirámide de Maslow? Abraham Maslow era un sociólogo que justamente estudió de que las necesidades básicas, ¿sí?, que era como la vestimenta, formaban la base de una pirámide. ¿Sí? La prioridad nuestra es buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se va a añadir. Amén. No somos dependientes de la economía que sucede, lo que sucede en la Argentina, porque tenemos un Dios en los cielos que es dueño del oro y de la plata, por ejemplo. No somos dependientes de la opinión que diga un doctor, porque en los cielos tenemos un excelente doctor que tiene la última palabra. Amén. No somos dependientes tampoco de, respetando obviamente lo que pueda decir un profesional en la psicología, pero nosotros tenemos un Dios que libera, que nos hace libres. Amén. Bien. Y vamos a ir haciendo memoria de las predicaciones que hemos estado viendo. Acuérdense que, la semana pasada no tuvimos, la última predicación fue la de Jorge, también predicó Vivi. Y ambos predicaron acerca del reino de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era la primera predicación del Señor Jesucristo? Era: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la primera predicación del Señor. Amén. Vivi lo mencionó y nos habló bastantes detalles acerca del reino de Dios, que el reino de Dios no es un lugar físico, ¿sí? Que el reino de Dios no es
Si viene alguien y nos dice acá y predica, che, vamos allá porque allá está el reino de Dios, eso es mentira. El reino de Dios es todo lugar donde hay un hombre y una mujer que ejecuta la voluntad de Dios. Ese es el reino de Dios. Ahí está el reino de Dios. Amén. Y que la predicación del Señor no fue la predicación, el Señor empezó a predicar del reino, no predicó acerca del perdón de pecados. El perdón de pecados es una condición para poder ver el reino. Se nos habló acerca de que hay 12 reinos, ¿sí? Por ahí les digo a los chicos, digo, el diablo es malo y Dios es bueno, ¿sí? Tenemos el reino de la luz, donde está compuesto por el Padre, compuesto por el Hijo y compuesto por el Espíritu Santo, con los ángeles, que son los ministradores, que hay algunos en este lugar, ¿lo creemos? Amén. Y la iglesia, ¿sí? Nosotros. Yo soy la iglesia, usted es la iglesia. Amén. Bien, y el reino de las tinieblas está compuesto por Satanás, el sinvergüenza, le decía ayer los chicos, las jerarquías satánicas, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, que están en las regiones celestes, tronos, dominios, etc. Para no reabundar mucho en ese tema. No nos importa si el tipo es una hueste espiritual, lo que sabemos es que si lo tenemos que echar fuera, lo echamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Lo demás es pura teoría nomás. Bien. Al reino de Dios se ingresa solamente naciendo de nuevo. ¿Cómo lo hago? Arrepintiéndome de mis pecados y creyendo en las buenas nuevas que nos han sido predicadas. Amén. Mateo 28, 18. Estoy haciendo un resumen de lo que se han hablado en estos días. Nos habla, dice el Señor Jesucristo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Sí? Él arrebató las llaves del infierno y del Hades. Él expuso a Satanás triunfando en la cruz. Amén. Tenemos un Dios ganador, por lo tanto nosotros somos más que vencedores. Amén. Son buenas noticias, no son todas malas noticias. Yo sigo el ámbito financiero todos los días y siempre que hablo son muy pálidas. Encima imaginen, vendo plan de ahorro. Caen los 0 kilómetros, cae el plan de ahorro. Es lo que dice hoy, pero esta es una buena noticia. Esta es una buena noticia. Y ayer compartía con los chicos y la palabra del Señor, de la única forma que la podemos entender, diría Adrian Rogers, es entendiendo de que es como si fuera una carta de amor para nosotros. Amén. De que hubo un hombre que necesita de Dios y que Dios envió a su Hijo para rescatar a ese hombre. Digno de una telenovela es. Digno de una película. Amén. Bien. También se nos mencionó la importancia del evangelismo y la responsabilidad que tiene la iglesia. El apóstol Pablo estaba delante del César y decía, justamente este versículo dice, para que abra sus ojos y que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, obviamente estaba hablando del Señor Jesucristo, perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Amén. También entendemos de que a la iglesia se nos ha otorgado derechos, ¿sí? Y aparte de esos derechos se nos han otorgado responsabilidades. El poder que Dios ha dado a la iglesia es para bendecir a nuestros hermanos, es para impactar a una ciudad. Amén. Esto es todo introducción, los veo todos. Haga una sonrisa, a ver. Regáleme una risa, por favor. Muestre los dientes. Muéstreme los dientes. Che. Bien, también hablamos, se nos habló acerca de los ángeles. Los ángeles son seres que
tienen un ministerio que es ministrar justamente nuestras vidas, de que los ángeles no son en la escala jerárquica, son más grandes que nosotros, ¿sí? Pero aún así Dios a nosotros nos coronó de gloria. Amén. He terminado con la introducción. También Jorge tiene la Biblia CLB, para el que sabe por ahí. Y Jorge nos habló acerca del reino de Dios, de 4 personas que decidieron no contaminarse con la comida del rey. Y lamentablemente muchas veces nosotros nos contaminamos. Ahora vamos a ver qué es buscar el reino de Dios y su justicia. Y le pido al Señor de que esta palabra sea el Espíritu Santo quien les enseñe. Amén. Que sea el Espíritu Santo. Yo voy a hablar, yo voy a predicar, pero que sea el mismo Señor que hable a sus corazones. Amén. Bien. Este mensaje, como les dije, se llama El reino de Dios y su justicia. Y la justicia es un tema bastante amplio, de infinitos puntos de vista. Si nos ponemos a pensar, podemos hablar de un montón de lugares. Entendemos de que servimos a un Dios justo, pero también entendemos de que servimos a un Dios que es misericordioso. Amén. Es misericordiosamente justo. Un Dios equilibrado. Yo tendría que haber sido abogado. Me encanta, lo presumo. Objeción. Me encanta esto de la justicia. Uno de mis libros favoritos es Romanos. En Romanos se habla mucho de lo legal, se habla mucho de la justicia, se habla mucho de la justificación, se habla de que no hay ni un solo hombre que sea justo. Amén. Y cuando hablamos de justicia, podemos ver estas palabras en la Biblia: derecho, rectitud, vindicación, causa, prosperidad, atributos de Dios para gobernar, imparcialidad, equidad, salvación, rectitud moral, obras de justicia, carácter santo, equidad de carácter, compasión hacia el necesitado, condenación también, y retribución o juicio. Esas son las palabras que podemos ver en la Biblia. Y para los que les gusta anotar, vamos a tomar el primer punto. Lo primero que vemos es que la justicia de Dios es para la salvación del hombre. Amén. ¿Para qué es la justicia de Dios? Quiero que lo repita. Para la salvación del hombre. Amén. La justicia es salvación, justificación, ser absuelto de pecados y absolver. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 59, 14. ¿Se escucha despacio? ¿Se escucha muy despacio? Hola. Esa parte edítenla. ¿Lo tenemos? Dice: y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. El 15. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. El que hizo lo bueno, lo metieron en cana, discúlpenme que lo diga de esta forma, lo metieron en prisión. El 16, y vio que no había hombre, y se maravilló, que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo. En otra versión dice: se hizo hombre, y le afirmó su misma justicia. Vamos con el 17. Pues de justicia se vistió como una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. El 18. Como para vindicación
como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Bien, hasta ahí nomás. En mejores palabras, uno dice, ¿qué tiene que ver esto con lo que estaba hablando? Sí tiene que ver, el Señor buscó a un hombre, ¿sí? Y veo esto muchas veces de que el Señor busca hombres. ¿Hay hombres aquí consagrados al Señor? Amén. Levanten las manos entonces. Buscó a un hombre. Y lo vemos muchas veces, dice, porque tales adoradores Él busca que le adoren. Y por ahí dice que buscó un hombre que hiciera brecha y no lo encontró. Busca intercesores también. Y en este caso buscó un hombre que fuese justo, un hombre que hiciese el derecho, un hombre que hiciese justicia y no lo encontró. Así que Él mismo se tuvo que despojar de todo. ¿Sí? Nuestro Señor que estaba en los cielos se despojó de todo, se vino, se hizo hombre, ¿sí? Vivió 33 años en victoria, vivió 33 años siendo santo, no pecó nunca y murió por nuestros pecados. Amén. Llevando todas nuestras injusticias para la justicia de Dios. Amén. Salmos 45:7 dice, has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Jehová, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que lo hace grande. Eso es lo que lo hace poderoso. De que Él no tuvo miedo de humillarse. Él tomó condición de nosotros, condición de hombre. Quiero decirles de que Él sufría, que tenía frío, que tenía calor. Quiero decirles de que a veces se le pasó también por la cabeza ganas de abandonar, mas no lo hizo. Él sabía por qué venía acá. Venía a ser sustituto nuestro, venía a tomar nuestro lugar. ¿Alguien puede entender esto? De que nuestro Señor Jesucristo lo hizo por amor a nosotros. Porque sabía que de la única forma que se pagase justicia es de que alguien pagara justicia. Lo vimos. Buscó un hombre que fuese justo, quisiera respetar el derecho y no lo halló. ¿Sí? Y como les decía hace rato, esto es una carta de amor. Esto hay un final feliz acá. Es que Dios nos busca. Es que Él nos busca. Es tan amoroso Él de que envió al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que su justicia no fuese sobre nosotros porque estábamos condenados. Mas Él envió al Señor Jesucristo para que toda su ira fuera cargada sobre Jesús y hoy nosotros podamos gozarnos. Y hoy nosotros podamos tener el reino. Y hoy nosotros podamos alegrarnos. Y hoy nosotros podamos vivir plenamente. Y hoy nosotros podamos estar en este lugar celebrando. Ya no con una canción de tristeza. Ya no con una canción de Arjona. Disculpe por ahí si hay alguno que le gustaba. Sino con una canción de óleo de alegría. Una canción de donde uno está contento porque Dios ha salvado nuestras vidas. Amén. Esto es una excelente noticia. Puede pasar de que la economía llegue a explotar, pero nosotros sabemos que somos libres en Cristo Jesús. Puede pasar de que transcurra cualquier cosa acá en la Argentina, pero aún así nosotros sabemos que somos ricos en Cristo Jesús. Amén. Esto lo hace gigantesco al Señor. Esto mientras más cerca lo veamos de que Él es justo y aún así murió como un pecador, más grande lo hace. Más grande lo vamos a ver. Amén. Para conocer la justicia de Dios, debemos conocer la condición del hombre. El hombre es
pecador. El hombre es de por sí pecador. Es más, Génesis 6 dice que el hombre era de continuo pensar en maldad. Y dice que no contenderá ya más mi espíritu con el hombre. Y si a Jehová, Dios, dice, le pesó haber creado al hombre. Pero por ahí que él anda buscando, ¿viste? Él anda buscando, viendo los corazones. Dice, pero halló gracia en un tal Noé, que él sí había guardado su corazón, que él sí ante todo, aunque hubiese esa maldad, era justo. Amén. ¿Qué puede el Señor encontrar esa justicia? Hoy tenemos a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu de Dios que nos bendice para que seamos justos. Pero ese momento, qué difícil que era, ¿eh? ¿Qué pasaba si Dios no hallaba a un justo? Estábamos en el horno. Ya no contaríamos esta historia. Igual Dios siempre tiene el control de las cosas y siempre se guarda un remanente. Este es mío, dice. Este es mío. Y los que estamos acá, quiero decirle de que vos sos del Señor. De que el Señor dice así como les decía, este es mío. Este no me lo toques porque es mío. Y muchas veces lo he sentido de parte del Señor conmigo, para mi vida. Y he tenido muchísimas ganas a veces de abandonar, he tenido muchísimas ganas de hacer tantas cosas, pero aún así he sentido ese abrazo del Señor como diciendo, este es mío. Este es mío. Amén. Wow. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una e se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay. Esto es lo que lo hace grande al Señor Jesucristo. Él es el único. Lo cantábamos hace rato. Él es el único. Él es el alfa y el omega. Es el principio y el fin. Todo nace de Él y todo termina en Él. Él es el protagonista de la historia. Y me llena de lágrimas muchas veces hablar de Él. Porque si Él no hubiese muerto por nosotros, la iglesia, en realidad, la iglesia en general, no serviría, sería una organización común y corriente. Pero estamos acá festejando de que Él nos salvó, de que íbamos camino al infierno, de que íbamos como en una cola camino al infierno y Él nos rescató. De eso estoy contento. Esa es una excelente noticia, mi hermano. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 23. Se nos destituyó de la gloria. Anteriormente en el Génesis 1 y 2 fueron los capítulos más perfectos de la Biblia, hasta que el hombre la pifió. Porque dice la Biblia que Dios vio que lo que había hecho era bueno en gran manera. Y nosotros teníamos una gloria en ese momento. Estábamos con el Señor y éramos como uno con el Señor. Lamentablemente, por cuanto pecamos, se nos fue destituida esa gloria. Pero quiero decirles de que esa gloria se recupera. Amén. De que esa bendición se recupera. Quiero que busquemos Romanos 3:24. Dice, por cuanto todos, digan conmigo todos, no se salva ninguno. Usted puede decir, pero yo más o menos, no, ni usted. Yo puedo decir, mira, yo, no, ni yo. Ninguno, todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, ¿qué?
en su paciencia los pecados pasados. Amén. En otra versión dice todos los pecados pasados. Amén. Y esto, cuando les comentaba, y voy a volver a tomar el tema de que esto es como una carta de amor, imagínense y pónganse en este lugar, visualicemos esto, de que usted se mandó alguna, ¿sí? De que robó, hizo algún daño por ahí, y de repente hay un juez y a ustedes lo están por sentenciar, a usted lo está por sentenciar, y dice el juez, no le hagan nada, yo voy a pagar la deuda, yo voy a ir a prisión por él. Eso fue exactamente lo que hizo el Señor con nosotros. Nos sustituyó en la cruz. Amén. Yo me imagino la expresión de las personas si un juez hiciese eso. Está loco este. Va a morir por un violador. Muere por un pecador. Muere por alguien que no cree. Está loco. A esto nos referimos también cuando hablamos de que la justicia es por fe y no por obras. Decía cuando leíamos hace rato, gratuitamente. El Señor nos menciona en la palabra cuando en el Génesis dice, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido por Él, dice primera de Juan 2:29. ¿Sí? Le hago una pregunta. Sigo con esta ilustración. Si usted trabaja duro un mes, trabaja, mañana ya empezamos primero, ¿cierto? Del 1 al 31, y el 31 viene su jefe y le dice, toma, esto es un regalo. ¿Ustedes qué van a decir? No es un regalo. No, yo me lo gané, yo trabajé, yo puse de mí. Ahora si ese mes no trabajó y viene el jefe y le dice, toma, ¿eso es un regalo? Ninguno acá murió en la cruz, ¿eh? El Señor Jesucristo lo hizo por nosotros. Amén. ¿Y qué me querés decir con esto, Jonathan? De que el hecho de que es solamente por la fe y las obras, no importan las obras, solamente debemos creer, total, después las obras no van a importar. No, mi hermano, las obras son importantes. Las obras son la consecuencia de nuestra fe. Amén. Si usted decide ser justo, va a ser justo con su hermano. ¿Sí? Como por ejemplo, si a usted lo han perdonado, usted va a perdonar, porque va a ser justo. Si usted da una nueva oportunidad, como dice en la palabra en Efesios 4, ¿cómo no dejar? Dice, que aquel que robaba, que no robe más, que vaya y con lo que trabaje, vaya y le dé a sus hermanos. Amén. El hecho de que nosotros tengamos fe y creamos en un Dios justo, las obras van a empezar a salir de por sí. Porque le amamos. Amén. Porque sabemos de que nuestro Dios dio su vida por nosotros, de que nuestro Señor Jesucristo lo hizo por nosotros. ¿Cómo no yo voy a bendecir a mi hermano? Amén. Bien. Quiero decirles algo que el Señor me está repitiendo de hace ratito. El Señor me dice esto, y tengo que cortar el sermón. No hay peor pecado que no creer. No hay peor pecado. Pueden decir el pecado del adulterio, pueden decir este pecado, pueden decir aquel pecado. No, no hay peor pecado que no creer. ¿Sí? La Biblia dice que
Lo único que nos aleja de Dios es un corazón malo de incredulidad. Y no sé, el Señor me lo está diciendo ahora en este momento y se los tengo que decir. Crean con todas sus fuerzas. Aunque aún así no se sienta nada, aunque vayan a orar y digan, che, no se siente nada, no estoy... Sigan creyendo. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. El que le busca, crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Amén. No hay pecado más grande que ese. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya dado su vida por nosotros, nosotros necesitamos creer en eso. No se nos ha dado nada, solamente una chequera, que es por la fe. En algún momento la vamos a cobrar. Amén. Pero que sigamos creyendo. Hay tantas cosas que Dios ha dicho en nuestras vidas, hay tantas cosas que Dios ha declarado sobre nosotros. Sigamos creyendo, sigamos levantando nuestra voz en alto y bendiciendo a nuestras familias, bendiciendo a nuestros trabajos. Amén. La salvación no la he ganado, ni la merezco. Solo por la fe puedo acceder a tal grande bendición. También la justicia del reino es ser recto, moralmente intachable delante de Dios. Dios no elige ser justo, Él es la justicia. Amén. Cuando el hombre recibe el reino, comienza a sentir un deseo de ser justo. Y empieza a haber un choque en nosotros. ¿Sí? Por ahí escuchaba un testimonio que me dio mucha gracia, que un tipo vino al altar y dice, yo quiero recibir al Señor Jesucristo, pero resulta que tengo un amante, resulta que me gusta beber, resulta que hago tal y tal cosa. Y dice, bueno, le dijo el pastor, usted reciba al Señor Jesucristo. Dice que este hombre agarró, fue impartido en ese momento, recibió del Señor Jesucristo, hizo la oración del pecador, él tuvo una convicción en su vida y dice que al otro día decía, ¿para qué ando con viejas? ¿O para qué ando con mujeres? Y mi esposa es hermosa. ¿Para qué tomo alcohol? ¿Para qué lo hago? Si tomando agua puedo cuidarme. ¿Pero por qué hago esto? Y esto no me hace bien. Vino una convicción a su vida. Cuando nosotros empezamos a creer en el Señor Jesucristo, empieza el Espíritu Santo a trabajar en nosotros. Nos mueve la estantería y empieza a decir, esto no es correcto. Nos trae convicción de pecado. Nos anima a querer ser justos. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Venir a nosotros y decirnos, no, Jonathan, eso no lo hagas. Y va el cabezón de Jonathan y lo hace. No, Jonathan, no lo hagas. Y va el cabezón de Jonathan hasta que en un momento, no te dije. Y bueno, ahí uno tiene que aprender. Pero cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo hay un fuego en nuestro corazón que queremos ser santos, queremos agradarle, no nos interesa lo demás. Queremos decir, ser justos, ser rectos, no equivocarnos en esto. Caso es de Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Dice que hubo una transformación en la vida de Zaqueo tan poderosa que ahí nomás dijo él, bueno, Señor, voy a dar todo lo que, si he robado a alguno, dice, lo daré por cuadruplicado. Ahí nomás sintió algo de parte del Señor y ahí nomás, y el Señor dijo, la salvación ha venido a esta casa. La salvación ha venido a esta casa. Cuando empezás a sentir eso en tu corazón, ese deseo de querer ser justo, es porque realmente empezás a sentir y a convencerte de que sos salvo. Amén. El hambre y la sed en Dios es algo diferente a lo natural. Nosotros en lo natural tenemos hambre, vamos, comemos y nos saciamos. Algunos comen más, otros comen menos.
Pero en el Señor es diferente. Es como que ya probaste algo y querés más, y querés más, y querés más. ¿Y cómo no voy a poder con esto? Lo mismo empieza a crecer con el sentido de justicia. Amén. Empezamos a buscar y nos empieza a agarrar una pasión de buscar el reino de Dios y su justicia. Empezamos a leer más de su palabra, empezamos a orar más, y cuando oramos más el Señor nos empieza a mostrar de que hay cosas que le estamos pifiando, de que nos empezamos a examinar en nuestros corazones y nos damos cuenta de que hay cosas que estamos demasiado alejados de Dios. Pero eso está buenísimo. Mientras más cerca esté de Él, más es grande su santidad, más me voy a dar cuenta que estoy manchado. El salmista decía: líbrame de mis errores que me son ocultos. Examíname, oh Jehová. ¿Cómo tengo ese sentido de justicia? ¿Cómo puedo lograr ser justo delante de Dios? Nazca de nuevo. No hay otra forma. Ayer hablaba con los jóvenes y les decía: tengan encuentros con el Señor. Hoy me tocó trabajar y tuve un momentito ahí, una pausa, y decidí, estaba trabajando ahí en el shopping, aún así estaba bien vestido y todo, me fui debajo de un árbol. Me fui a volver a leer porque esta prédica era la del domingo pasado. Y yo decía: Señor, vengo a encontrarme con vos. Yo ahí me doy cuenta de las cosas donde si le estoy pifiando, si no le estoy pifiando. Ahí me doy cuenta qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Ahí lo escucho. Ahí tengo una proximidad con Él. Ahí me levanto de ese lugar y empiezo a tener sentido de justicia. Empiezo a decir: esto tengo que hacerlo, esto no. Amén. Porque si usted dice: bueno, pero yo ante todo soy correcto. Todo nace siempre de un encuentro con el Señor. Todo nace de un encuentro con el Espíritu Santo. Todo nace desde el momento en el cual Dios habló con vos. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Veo unas caras ahí. Sonría, muéstrese los dientes. Ahí vamos a ver si alguno no se lavó los dientes o no. Moisés era uno de estos hombres. Era un hombre que la Biblia lo cataloga de que dice que no hubo profeta como él. Es más, la Biblia lo califica y dice que era un hombre que se sostuvo como mirando al invisible. Dice que no hubo hombre tan manso como Moisés. Era un hombre que estaba ahí queriendo siempre tener algo más de parte del Señor, siempre admirándolo al Señor. ¿Sí? Y quiero decirles de que esto contagia. Es como, ¿se acuerdan en El Chavo cuando va Don Ramón y toca el switch y se queda pegado, y que viene la chilindrina y queda pegado, y viene y así una cola grande de toda la vecindad, todos pegados ahí? Lo mismo empieza a pasar cuando hay un hombre que empieza a buscar de parte del Señor. La gente empieza a contagiarse. La unción se empieza a contagiar. El avivamiento empieza a crecer cuando hay un hombre que decide decirle no al pecado y decirle sí a lo que Dios dice, sí a la voluntad de Dios, sí a lo que dice la palabra de Dios. Amén. La importancia de ser justos es enorme, porque tenemos un Dios que es justo. Él no elige ser justo, Él es la justicia. Amén. El tercer punto, la justicia del reino de Dios es para restaurar y para hacer prevalecer el derecho.
Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, dice el Salmo 103, 6. Y me puse a pensar en esto y a meditar, y mientras meditaba me di cuenta de que hoy en día la LGBT, o junto con el feminismo, luchan por derechos, ¿sí? Obviamente que no nacen de un corazón justo de Dios, sino nacen de otro corazón, nacen de otro reino, que es el reino de las tinieblas. Luchan por derechos nacidos de inmoralidad sexual, derechos nacidos de lascivia, de egoísmo, pensamientos antinaturales y totalmente agresivos. Y la iglesia hoy tiene el poder para levantarse contra eso. ¿Quién lo cree? Lo creemos, por eso vamos y luchamos. Y quiero que apoyen la causa de que podamos estar apoyando en marchas o del niño por nacer, ¿sí? Decirle no al aborto, decir de que salvar a las dos vidas, amén. Porque si hay un pueblo que es manchado por sangre inocente, lamentablemente nos hace culpables también, ¿sí? Tenemos la justicia de Dios, la justicia del reino de Dios hace de que nosotros provoquemos algo en una ciudad. ¿Y cómo lo vamos a provocar? Con la oración y protestando. ¿A quién le gusta el fútbol? El que ha jugado al fútbol por ahí ha protestado a algún árbitro, ¿ah? Bueno, en este caso los invito a hacerlo, como iglesia, como una iglesia que realmente cree lo que es justo, lo que es recto delante de los ojos de Dios. Amén. Y quiero que busquemos Juan 16, 4 al 15. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no es lo que los dije al principio, porque yo estaba entre vosotros. El 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? El 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. El 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Quiero que quedemos ahí y dice, les conviene que yo me vaya para que ¿qué? Para que venga un Consolador. ¿Quién es ese Consolador? Es el Espíritu Santo de Dios. Amén. El 8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y quiero quedarme ahí y después vamos a seguir justamente con esta palabra. Necesitamos el Espíritu Santo para hacer prevalecer nuestros derechos, para hacer prevalecer el recuperar cosas delante de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a traer convicción de pecado. Dice de pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo es el único que nos da a nosotros la capacidad de creer. Aparte, el Espíritu Santo es el único que nos muestra cuál es la justicia y es el único que también nos enseña de que Satanás ya ha sido juzgado, de que hay victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahí lo explica el Señor. El 9. De pecado dice, por cuanto no creen en mí. El Señor nos explica de que el Espíritu Santo es el único capaz de darnos a nosotros la capacidad
de creer. Amén. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El Espíritu Santo nos va a ayudar a ser rectos. Sé que hay cosas que te cuestan, dice Dios, pero tenemos al Consolador, a ese que nos va a ayudar en los momentos difíciles. El 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Yo aplaudiría porque nuestro Señor Jesucristo lo venció en la cruz. Él no tiene poder sobre nosotros. Y el Espíritu Santo nos trae esto, nos trae esta convicción de que Satanás no tiene poder sobre nosotros. Puede que estemos enfermos, sí, pero no que la enfermedad sea provocada por un espíritu inmundo. Y si lo es, lo echamos fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Si viene algún pensamiento a nuestra mente que es erróneo y a la misma vez se levanta en contra de lo que dice la palabra de Dios, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén. Esa convicción solamente la da el Espíritu de Dios. Quiere hacer valer los derechos, como en este caso de bendecir a Argentina con esta ley para que no se promulgue esta ley penosa que es el aborto. Quiere hacerlo, ocupe al Espíritu Santo. Yo me imaginaba el otro día y decía, yo creo que el Espíritu Santo está ahí como, dale Johnny, ¿en qué momento envías la palabra? Dale, quiero actuar, quiero moverme. Lo vemos moviéndose desde un principio, desde el Génesis lo vemos moviéndose al Espíritu de Dios. Por la faz de las aguas, donde estaba todo desordenado, Él se movía. ¿Sí? Pero había una palabra que estaba siendo dicha, que era de nuestro Padre Celestial. Y nosotros cuando empezamos a proclamar la palabra, como somos hijos de Dios, algo tiene que suceder. Amén. Amén. Pequeñas cosas hacen grandes cosas. Hoy va a decir, che, ¿cómo soy justo hoy? Enciérrese cuando termine esta reunión y órele al Señor. Pídale al Señor que pueda Él acercarse a usted. Él está esperándolo. Amén. Decirles también de que el Espíritu Santo está disponible las 24 horas. No hay mejor compañero que nuestro Señor. Está ahí con nosotros. Está ahí con nosotros. Está acá con nosotros. Amén.